Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. El desacato de la Procuraduría General a la orden judicial que demanda el pago inmediato de más de 2.600 millones de lempiras a la empresa DRC Inc., monto que además fue embargado a la cuenta única de la Secretaría de Finanzas, generó molestias en el representante de la compañía estadounidense, quien amenaza con llevarse hasta el oro hondureño si no le dan el dinero que se le debe. Ya tengo 20 años de estar peleando y ya no voy a rendirme ya. Yo me voy a mi país y voy a hablar con los jueces de mi país, es decir, Honduras no respeta a sus jueces, señor juez de mi país, deme mis derechos. Y mis derechos van a estar exigidos contra las reservas hondureños. Yo me voy por el oro hondureño. Farmer tildó de incompetente al titular del órgano contralor y lamentó que varios funcionarios prácticamente lo acusaran de corrupto, a lo que el procurador Manuel Díaz respondió en Twitter que demostrarán como gobierno que la resolución es producto de una red de corrupción. No creo que DRC Inc. forme parte de ella, pero si lo está, serán los primeros en saberlo. Este caso se remonta a 1998 después del huracán Mitch, cuando se le adjudicó a DRC Inc. un contrato de $19 millones para la ejecución de varias obras. Al final, la justicia de Estados Unidos intervino y ordenó retener los pagos pendientes, pues se subcontrató a la empresa nacional de ingenieros, a quien la Corte hondureña en 2020 ordenó honrar casi 400 millones de lempiras por daños y perjuicios. Con papeles en mano, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, considera que este caso solo denota la precariedad en la que se encuentra el Poder Judicial y llama a investigar a todos los que intervinieron en este proceso, sobre todo al juez que conoció este caso. Según explicó la congresista, el representante legal del Estado solicitó reprogramar la audiencia acreditando su indisposición por problemas de salud. No obstante, el juez Raimundo Gradis no dio lugar a la petición. Y aprovechó para declararlo desistido y dejarlo en indefensión. Por eso es que el amparo que han interpuesto también les fue denegado, porque dicen que no se agotaron los recursos. Sin embargo, la Corte Suprema justificó que el problema fue que la Procuraduría no interpuso recurso de apelación, aceptando de esta manera los actos de la demanda. Para este abogado, el único responsable de que el Estado perdiera este caso es el Procurador General. Se le hicieron 3 llamados y no se presentó, y después ellos presentaron un recurso de amparo. Situación absurda que realmente de dónde la pudieron sacar, tomando en consideración que para poder poner un recurso de amparo tuvieron que haber agotado el recurso de reposición y poder agotar toda la vía administrativa. En Libertad y Refundación dan su voto de confianza al actual Procurador General y ven sospechoso que se busque dejar insolventes las arcas del Estado en apenas su segundo año de gobierno. Justamente en este momento en que estamos iniciando un segundo año del gobierno, aparezcan con la intención de ejecutar un embargo por 2.000 millones de lempiras, cuando todos sabemos la situación de la economía del país. La demanda fue desestimada en octubre de 2014 por la Corte Federal de Washington, arguyendo que Honduras tiene inmunidad soberana, por tanto no estaba obligada a pagar la deuda. José Miguel Álvarez, de las Noticias. Frente a frente presentó el tema del día. Y sobre este tema es la interrogante que hoy planteamos. ¿El caso de la empresa estadounidense DRC Inc. es planchón de la PCR o forma parte de la red de corrupción público-privada utilizando al sector justicia como lo denunció el gobierno? Es la pregunta para que usted, junto a las opiniones de los panelistas, nos ayude a enriquecer el debate de esta mañana. El caso de la empresa estadounidense DRC Inc. es planchón de la PCR o forma parte de la red de corrupción público-privada utilizando al sector justicia como lo denunció el gobierno. Esta mañana
en el set de Frente a Frente, la profesional del derecho y diputada del Congreso, Maribel Espinosa. Abogada, bienvenida, buenos días. Un placer, como siempre, que esté con nosotros aquí en el programa. El abogado también y ex juez Félix Ávila. También el saludo y la bienvenida al programa. Y otro abogado, don Germán Leicelar. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo está, abogado? Gracias, Mucho gusto, Renato. bienvenido. Buenos días y gracias por el espacio. Está planteada la pregunta, están todos los insumos, me imagino que usted se ha interesado por este caso. Ha sido embargada la cuenta de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central, 2.600 millones de lempiras. Aquí van a surgir una serie de preguntas. ¿Falló la PCR? ¿O realmente, una vez más, el Estado pierde un caso por esa red, por esa supuesta red público-privada que instrumentaliza o utiliza a la justicia hondureña para que el Estado siempre pierda los juicios? Tantas cosas que estudiar, debatir, analizar esta mañana para construir la mejor opinión pública que siempre intentamos hacerlo desde Frente a Frente. Después de la pausa. 10 programas. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Voy por el oro hondureño. Empresario de Estados Unidos que ganó demanda advierte acciones. Voy por el oro hondureño. Claro, lo dice en sentido figurado porque entiendo que aquí ya no hay mucho oro. Sí, si pretende que con oro le paguemos eso que dice la justicia, hay que pagarle a este señor 2.600 millones de lempiras, pues creo que ya no ajustará. Voy por el oro hondureño. Lo que está diciendo es que viene con todo para que se le pague por parte del Estado. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa confía que los diputados elijan esta semana la nueva Corte Suprema de Justicia. Y antes de comenzar con el debate de la PGR, de DSR Inc., de la Corte de Justicia, nos vamos a detener unos 3-4 minutos con este tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en unos instantes. Atentos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El caso de la empresa estadounidense DRC Inc. es planchón de la PGR o forma parte de la red de corrupción público-privada utilizando al sector justicia. Ahí debe haber una coma porque ahí se me terminó el oxígeno para seguir. Es que todo está claro, esa Real Academia bien estableció todas las reglas. ¿Cómo lo denunció el gobierno? Ayúdenos con sus opiniones esta mañana. Luis Redondo emitió esta aclaración. La oficina de Luis Redondo, presidente del Congreso, emitió esta aclaración ayer. Dijo que lo irresponsablemente declarado por varios congresistas del Partido Nacional y sus aliados es falso. Este Congreso Nacional del Pueblo va a respetar y cumplir la Constitución y las leyes, en el sentido que pretendemos, como todos los hondureños, que haya consenso para elegir una nueva corte. ¿Y por qué la aclaración? Porque se le acredita a Luis Redondo haber dicho que si no se conseguían los 86 diputados, pues se estaba planificando otro mecanismo de elección. Alternativo. Otra alternativa. Y justamente la abogada Maribel Espinosa, que es diputada, se quiere referir al respecto antes de entrar al debate del tema central. Abogada. Muchas gracias, don Renato, por esta oportunidad de comparecer a su programa.
y explicarle al pueblo hondureño la importancia de la elección de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 311 es bien claro. Se presentó una nómina en el Congreso. ¿No pasó la nómina? Sí, no pasó. Entonces significa que tenemos que ir uno a uno, es decir, hacer elección directa por cada uno de los candidatos. Pero dice que debemos de votar cuantas veces sea necesario. Sí. Entonces, para el Partido Salvador de Honduras es inexplicable por qué nos convocan hasta el día viernes. Y debimos de haber seguido desde el 25 continuamente sesionando hasta lograr la elección. Eso es lo que manda la Constitución de la República. Cuando el presidente del Congreso, precisamente en este medio de comunicación, dice que hay medios alternativos y que no va a ocupar los 65 votos, los 86 votos, entonces salta la pregunta, ¿y dónde está eso en la Constitución? Por eso nosotros como partido, el día de hoy vamos a presentar una petición formal para que se convoque a la inmediatez, que es lo que debimos de estar haciendo desde el día 25, sesionando permanentemente hasta lograr los consensos. Aquí la verdadera razón de todo esto es un choque de control. ¿Quién quiere controlar la Corte? A través de la mayoría. Nosotros en el Partido Salvador de Honduras, la bancada del partido, tenemos claridad. Para nosotros es más importante las características establecidas en la Constitución y la ley especial que rigió este proceso. Sin embargo, es peligroso en un ambiente tan tenso en el que estamos, que se hable de otras soluciones alternativas. Porque ya se está hablando del artículo 375 y el 375 es cuando se rompe el orden constitucional. Entonces cualquier ciudadano investido o no de autoridad restablece el orden. Y yo no quiero pensar que ese sea algún plan de alguien, porque en realidad nosotros tenemos aperturada la sesión del día 25. Y en esa sesión debemos de continuar. Si cerramos esa sesión, rompemos el orden. ¿Por qué? Porque la Constitución es bien clara, que se debe de elegir el día 25 de enero. En ese sentido, yo creo que aquí hay un tradicionalismo político acostumbrado a hacer lo que ellos dicen, que hablaron de interpretación de la Constitución cuando lo tenemos prohibido en el Congreso. Solo la Corte lo puede hacer. Hablaron de reforma constitucional y yo digo, sí, hablemos de la reforma, pero no para hoy. Eso no va a poder ser para hoy porque requiere una ratificación. En ese sentido, yo creo que el señor presidente se dio cuenta de su error y por eso está queriendo rectificar, porque se rectifica o se aclara cuando hay algo, pero usted solo tiene que ir al video de 30 a 30 y ahí está claro lo que él expresó. Y eso llama a confusión. Entonces, por eso el Partido Salvador de Honduras hoy le va a hacer una petición formal para que convoque a la inmediatez y sigamos. Ese es el punto, ese es nuestro deber. Nuestro deber es sesionar permanentemente hasta lograr la elección de los 15 magistrados. Así que dejémonos de cuentos. Eso es lo que manda la Constitución de la República. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja en relación a lo que manda la Constitución de la República, abogado Ávila. Definitivamente. Definitivamente que no hay otras alternativas más que elegir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como lo manda la Constitución, de la nómina que envía la Junta Nominadora. Y es importante lo que acaba de mencionar la abogada y diputada, que de repente se tiene esa idea, ya días venimos escuchando esa idea, que si no se elige la Corte el 25 de enero, entonces estaríamos ante un rompimiento del orden constitucional, aduciendo que no habría
no existiría uno de los poderes del Estado. Pero aquí hay que dejar bien claro una cosa, y lo sabemos los abogados que estamos aquí y demás. El Poder Judicial se forma de los distintos tribunales. La Corte Suprema de Justicia es tan solo el máximo tribunal de justicia. El hecho que no tengamos Corte Suprema de Justicia, eso no quiere decir que no haya Poder Judicial. Están todos los días los jueces, los tribunales de sentencia, las cortes de apelaciones. Por lo tanto, es un absurdo que se hable de un rompimiento del orden constitucional por no estar electa la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, como bien lo dice la Constitución de la República, si no se logra el consenso o elegir la nómina, entonces se va a elegir uno. Exactamente. Uno a uno. Es más, la Constitución establece que si la Junta Nominadora, en los casos que pudiera darse, que no presente una nómina, que en los ejercicios, todos los procesos que se han hecho hasta ahora, siempre ha presentado nómina, pero si no presentase una nómina, siempre el Congreso va a elegir por mayoría calificada también. Entonces, creo que esa, si se quiere, leguleyada o falsa interpretación que se quiere hacer de estas disposiciones, creo que no tienen cabida y más bien llevan a la confusión. Y aquí está el 311 de la Constitución. Aquí está muy claro, en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Lo que los hondureños debemos grabarnos todos para defender este espíritu es que no hay rompimiento constitucional si la Corte Suprema no se elige a partir del 25 de enero en adelante. Es decir, ¿será ilegal? Si seguimos en la misma sesión. Si seguimos en la misma sesión. Sí. ¿Abogado? Solo complementariamente, estamos claros de que la Constitución tiene todos los mecanismos previstos para que los escenarios que algunos desean no se produzcan. Eso es lo que establece la Constitución. Claro, hay una intención detrás de algunos personajes con los cuales, si viene un rompimiento, no es porque se rompió el orden constitucional, sino que porque lo he roto, porque quiero romperlo, que es una cosa muy distinta. Entonces creo que hay que empezar por ahí. Y en cuanto a la otra temática, creo que es bien importante como cultura general para la gente, ¿qué es el Estado? Son 3 poderes que ya lo sabemos. Tenemos el poder legislativo, cuya función es legislar. ¿Y qué es legislar? Es definir todo el estamento legal que regula la cultura jurídica, las relaciones y todo lo que el país hace. ¿Ok? Segundo, el poder ejecutivo. La gente muchas veces no sabe. ¿Sabe por qué se llama poder ejecutivo? Porque el poder ejecutivo ejecuta todo lo que el poder legislativo hace en una estructura gubernamental donde están las instituciones del Estado, todos los elementos que nos hacen funcionar socialmente. Y finalmente tenemos un poder judicial que está establecido para dirimir los conflictos que se puedan generar en toda esa estructura legal que existe y obviamente darle la razón a quien le corresponda. Dicho de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que le metemos leguleyada, como dijo el colega Félix, le metemos interpretación conveniente y le damos a cada poder funciones que de alguna manera no tiene. Porque cuando el Congreso por sí mismo quiere interpretar, aducir y manipular todo un tema de la Constitución, estamos entrando, y voy a utilizar la palabra que usamos con la abogada hace un rato, aunque ella usó otra, pero es perverso. Es perverso porque es toda una manipulación para llevar el país en una dirección que a todas luces no es lo que el pueblo hondureño entregó en unas elecciones constitucionales y decentes. Es como la interpretación forzada que algunos se han inventado para elegir magistrados suplentes cuando la Constitución habla de 15 magistrados. Otro absurdo. 15 magistrados. Sí. Y Es cierto de que hay un problema ahí. Sí. Se necesitan los suplentes, pero para eso lo que se requiere es una reforma, pero no una interpretación. Sí, es correcto. Eso sería nombrar magistrados totalmente ilegales. Porque el espíritu de lo que se busca es correcto.
cuando no están los 15 magistrados. En este momento lo que hace el presidente es, a su entera discrecionalidad, buscar en las cortes de apelaciones magistrados que llenen ese vacío. Y existe la percepción que muchas veces el magistrado presidente busca jueces en función de sus mismos intereses, que él sepa que van a votar a favor o en contra de determinado caso. Y lo que se quiere entonces es que existan 5 magistrados suplentes para cuando ocurra ese escenario, pero eso implicará reforma constitucional que se ratifica en la siguiente legislatura. Lo debieron hacer en la primera legislatura. Esto más, se les dijo, hasta ellos mismos lo plantearon, reformemos la Constitución en este sentido para ratificarlo en la próxima legislatura, que es esta, pero como... Pero fíjese que oportunidades han habido, Renato, para eso, porque la redacción original de esta modalidad de Corte Suprema de Justicia con 15 magistrados y 0 suplentes viene del año 2000 y que entró en vigencia o en vigor en 2002. Pero en 2012, ¿qué es lo que hacen? Hacen una reforma, para mí, desde mi óptica, pues definitivamente absurda, improcedente, que esa es la que prohíbe que los magistrados que hayan estado en desacuerdo en una decisión de la sala, entonces no integren el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, convirtiendo al Pleno entonces como una especie de tribunal de alzada y no lo dentro es. de la misma Corte, y no lo es. Sí, es Entonces ahí reformaron la Constitución para decir que los magistrados que habían votado en desacuerdo, La Constitución entonces no está reformada. bueno, en el texto que tenemos ahí dice que está reformada en 2000, el 304. Mire lo que dice el 304. El 316 creo que es, ya lo vamos a buscar. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que independientemente que sea reforma o interpretación, han habido las oportunidades, pero más bien lo hacen equivocadamente, torciendo el espíritu de la Constitución, ¿no? Entonces, es el 316... Dice, cuando no haya unanimidad en la forma de decisión del asunto, los magistrados que han participado en la sala no deben integrar el Pleno, dice el párrafo primero del artículo 316. Y según la edición dice que el 316 fue reformado por decreto 237 de 2012, de 23 de enero. Pero no dice nada de los suplentes, a eso es que me estoy refiriendo. No, de eso no, obviamente. No lo dice. No dice. Entonces, lo que importante resaltar sobre ese tema es que hay una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en que declaró inconstitucional la reforma que hizo el Congreso en el sentido de que el Congreso podía interpretar la Constitución. El último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, nosotros en el Congreso violaríamos la ley si interpretamos la Constitución. Ahora bien, sí podemos reformar la Constitución y estamos abiertos a eso. Pero en este momento, tratar de hacer una reforma para aplicarla ahora es imposible porque lo debimos de haber hecho antes de concluir la anterior legislatura y ratificarlo en esto. El problema es lo que decíamos, forzar una serie de cosas para un objetivo determinado, y ahí es donde está la problemática. Porque la clase política de este país, don Renato, históricamente ha violado la Constitución cuantas veces se le ha antojado. Y es precisamente por eso que tenemos una depravada interpretación de la ley y una destrucción terrible del Estado de Derecho día a día. Y el caso que vamos a tratar el día de hoy es un ejemplo típico. Y si nos da el tiempo, me encantaría explicar cómo todos han violado la ley en nombre de la ley. Bueno, aprovechemos para hacer la primera pausa comercial y ya enseguida no vamos a perder ni un minuto en otro tema, a no ser una última hora, que no sea justamente esta pregunta que estamos formulando ahora mismo. El caso de la empresa estadounidense DRC Inc. ¿es planchón de la PGR o forma parte de la red de corrupción público-privada? Utilizando al sector justicia como lo denunció el gobierno.
atentos. Ha comenzado el debate, pero ya la gente está opinando. Señor, eso acarrea responsabilidad civil y penal. Si es una red, se deberá demostrar. Los hondureños no entendemos de sombrerazos. Sabemos quién es quién en política. Este gobierno, al tomar la corte, empezará con su cacería de bruja. Pero, ¿y la Sisi dónde está? Dice Henry Smith. Will Alvarado dice, planchón, inoperancia. Jorge afirma, es de compadre hablado. Pobre pueblo, su ignorancia lo tiene en la miseria. Eric Edmundo Miranda, señor Urbina, tuve que cambiar de canal por primera vez en años. Su invitado todavía está dormido. Por Dios, dele un café, no sé a qué se está refiriendo. Ya se les fue el billete de los Hermes y siguen sufriendo. Pronto se les va a ir el billete de los corruptores, que son los que sostienen la matriz mediática. Lo más seguro que ambos, miren lo que estaba diciendo el abogado Germán Leicelar, nadie ignora de lo que son capaces los políticos secuaces en Honduras, usando cualquier artimaña para hacerse de sus bonos. Dan cólera. Marvin Carranza, veamos la de Marvin Carranza. Dejen de culpar al defensor, refiriéndose a la PGR. Culpen a la corte que dijo que hay que pagar de inmediato. Así se jubilan con buena tajada, dice Marvin J. Carranza. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. El caso de la empresa estadounidense DRC Inc. es planchón de la PGR o forma parte de la red de corrupción público-privada, utilizando al sector justicia, como lo denunció el gobierno. Bueno, vamos a intentar sintetizar lo más posible cada una de las intervenciones. Comencemos con la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué piensa de este caso, abogada? Es el caso típico para demostrarle al pueblo de Honduras que la aplicación de la justicia en Honduras está en precario, que el Estado de Derecho está en precario y que si no cambiamos de actitud todos los hondureños, nos quedamos sin país. Así de grave veo la situación. Aquí vemos profesionales del derecho involucrados en un proceso de más de 20 años. Esto viene desde el 2009. Ese laudo fue dictado el 7 de septiembre del 2009, el único laudo arbitral dictado en el seno del Colegio de Abogados. Un laudo cuestionado. Y ese laudo, señores, y esta es la nota más importante, fue mediante una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en agosto del 2013, resolvió denegar el reconocimiento y ejecución de ese laudo arbitral. Eso está ahí en los documentos. Entonces yo me pregunto, si la Corte Suprema denegó el reconocimiento porque le dieron carácter de laudo arbitral internacional, y los laudos internacionales son objeto de reconocimiento por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte se pronuncia y dice denegado. Aquí tengo la prueba, se la acabo de enviar a usted. Y aquí tiene usted esto, simplemente para que se lo muestre al público. Pero no sé cómo operar. Yo, en este momento, lo hago. Sigamos, abogada. Entonces, vamos a ver. Si ese laudo no fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia, está en pantalla ya. No me explico cómo estamos ejecutando un laudo ahora. Y luego... Solo leo parte de ese laudo, sí, por lo que a la Corte Suprema de Justicia... Donde resuelve, abajo, en la última parte, la parte resolutiva. Resuelve, ya en este momento lo tengo, resuelve denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, sin costas por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. Ese fallo es del año 2013. En octubre del 2014, una corte desestima este reclamo contra Honduras.
Yo quisiera, y lo digo públicamente, con el mayor de los respetos, que la abogada Ethel Deras, que fue Procuradora General de la República, le dé un servicio más al país y nos cuente, porque ella era procuradora cuando se desestimó esto en Estados Unidos y bajo su responsabilidad se cerraron estos casos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que volvieron a revivirlos? Esa es mi primera interrogante. ¿Cómo volvieron a revivir estos casos? Pero lo más grave, don Renato, es que yo sí me di a la tarea de investigar y aquí le traigo copias. Copias de las últimas actuaciones que se las dejo de regalo de ese proceso. ¿Y qué puedo yo ver en ese proceso? Muchas cosas. Que el representante de la Procuraduría se excusa para asistir a la audiencia de oposición de una ejecución. Y de acuerdo a lo que el juez explica, lo ha hecho varias veces. Luego, el juez ordena y le dice a la Procuraduría que nombre un nuevo representante. Y además ordena, cuestiona el juez el certificado médico que presentó el profesional del derecho. Sin razón, la verdad. Era un certificado y mientras no sea redarguido de falso, es auténtico. Entonces, lo cuestiona y dice que vaya al médico forense con un espacio de tiempo increíble, veloz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué violarle el derecho? Mire, yo he sido víctima en un proceso que para mí fue histórico. Sufrí 30 excusas y el juez se las dio a la contraparte. 30 veces se excusó en las audiencias programadas. Y eso se llama abuso de derecho. Y sobre eso la nueva Corte tiene que regular, porque se están cometiendo abusos. Entonces, ¿qué pasó ese día? Que la ley es clara, que cuando el que se opone a una ejecución no se hace presente el día de la audiencia, lo declaran por desistido. Este abogado renuncia al poder, viéndose presionado, y yo lo entiendo porque yo soy litigante. Renuncia al poder y viene el juez y le dice que no puede renunciar al poder. Una falsedad horrible. Y se basa en la ley orgánica de la Procuraduría, que nada dice los artículos sobre la renuncia. Sí puede haber una prohibición de delegar, de sustituir el poder. Eso sí es entendible, pero el derecho que todo profesional tiene para renunciar al poder que le han otorgado, nadie se lo puede quitar. Y él renunció al proceso para no afectar a la Procuraduría. Entonces, como usted ve, en ese proceso es el claro ejemplo que si esto llegara a la Corte Interamericana de Justicia, seríamos nuevamente condenados por inobservancia del plazo razonable. Explíqueme, ¿cómo cree usted que va a haber justicia en un país en un reclamo desde el 2009 a esta fecha y todavía estamos discutiendo ese tema? ¿Cuántos años han transcurrido? ¿Qué clase de justicia es esa? No lo es. Y por otro lado, dígame, ¿cómo se explica usted que la Corte Suprema rechaza el reconocimiento de ese laudo y ahora tenemos otra ejecución de ese mismo laudo? ¿Qué pasó ahí? Y le voy a decir algo más grave todavía. Si el laudo, no sé cómo lo revivieron, esa parte tengo que investigarla, porque aquí esto es grave. Entonces, si revivieron ese laudo y tiene el efecto jurídico de cosa juzgada, hablábamos con los colegas antes de entrar aquí, que cuando hay cosa juzgada no importa la injusticia que haya, pero la seguridad jurídica del Estado demanda
que eso debe de cumplirse. ¿Qué puedo hacer yo contra una sentencia que tiene efecto de cosa juzgada? Bueno, si hay delito, voy y ataco, ¿verdad? Y eso vendrá después y se va a revisar la sentencia, todo eso puede ocurrir. Pero tiene que haber un delito. Pero si no, la pregunta que yo me hago es, explíqueme entonces, si hay una resolución judicial y la administración de justicia está al cargo del Poder Judicial, como un funcionario público, después de que han dictado una resolución, aunque sea perversa, diga no la voy a cumplir. Estoy tocando el otro aspecto. Claro. ¿Qué seguridad jurídica hay para los ciudadanos si el procurador es un abogado del Estado, pero si desde la Secretaría de Finanzas dicen no vamos a cumplir? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos mandando internacionalmente? ¿Tenemos un grave problema de corrupción en el país? Sí, claro que lo tenemos. Porque para mí todo esto hay algo de corrupción, o mucho. Pero ¿qué pasa? El que está en Suiza, el que está en Alemania, el que está en Estados Unidos dice, ¿cómo es posible que hay un juez que dictó una resolución y no se va a atender la resolución? ¿De qué estamos hablando? Que nosotros mismos estamos destruyendo el Estado de Derecho. Y esa certidumbre se vuelve incertidumbre, porque aquí hacemos lo que queremos. Si hay que hacer una investigación contra el juez por prevaricato, que se haga ya, pronto, no que pase los años. Si hay una responsabilidad del representante de la Procuraduría, pues que se haga ya. Pero el pueblo necesita que se le aclare prontamente qué pasó en ese caso. Aquí yo aprovecho esta oportunidad para hacerle nuevamente un llamado respetuoso al señor fiscal general. Intervenga, investigue, promueva los requerimientos que haya que promover en ese caso. Porque con lo poco que he visto, yo creo que sí hay lugar a que hayan requerimientos en este caso. Y voy a denunciar algo aquí. En ese juzgado de letras hay una red y una coincidencia. Los mismos jueces llevan los asuntos contra el Estado. Y ese juez en particular, hay un juicio del que yo tengo conocimiento, que en mi opinión prevaricó. Y se lo digo aquí públicamente. Está siendo objeto de recusación por la misma Procuraduría contra ese mismo juez en otro proceso, en el proceso de la EH. ¿En que el Estado fue condenado a pagar un poco más de 1.000 millones de lempiras? No, ese es otro reclamo. Por eso le digo, solo es cuestión de lógica. Si usted va al juzgado de letra civil de Francisco Morazán, usted vaya a revisar quién lleva los juicios contra el Estado, los mismos. Entonces yo me pregunto, huele mal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? La urgente necesidad de que haya un verdadero cambio en el Poder Judicial, que haya un verdadero cambio en el ejercicio de la acción penal. Eso es lo que necesitamos en el país, porque mientras eso no ocurre, el país se está desmoronando. Y allá afuera, mire, el señor que ha dicho muchas cosas, él se siente una víctima, porque él no sabe lo que está ocurriendo dentro del país ni cómo se está haciendo. Pero yo no entiendo a este minuto cómo es que la Corte Suprema ya había dicho o denegado esa ejecución de ese reconocimiento de laudo. Y ahora es que sí. Entonces yo digo, bueno, aclárenlo. Y todo eso ocurrió, esto, durante la abogada de Telderas fue procuradora general. Es decir,
que mientras ella rigió la Procuraduría General de la República, fue denegado incluso en Estados Unidos esta misma reclamación. Y entonces, como la revivieron, o sea, aquí tienen una posibilidad terrible. Y usted tiene razón, voy a delatar otro hecho. La Procuraduría General de la República debería de tener el mayor presupuesto y los mejores abogados del país. Muchas veces, salvo hay muchas buenas excepciones, lo que tenemos ahí no son los mejores abogados del país. Porque los mejores abogados del país ganan bien. Y deberían de tenerlos para defender al Estado. Y lo más grave es que creen muchos que porque es el Estado en el proceso debe tener privilegios. Y eso es incorrecto. Todos los sujetos del proceso deben de estar en igualdad de condiciones. Es decir, si el Estado es demandante o demandado, tiene los mismos e iguales derechos de su contraparte. Entonces, ¿qué estamos destapando? Una olla maloliente, don Renato. Eso es lo que estamos destapando. Pero aquí a mí me preocupa que desde el Ejecutivo dicen, no voy a cumplir ese fallo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Todo está mal. Pues usted misma está diciendo que está viciado esto. Usted no entiende cómo esta Corte de Argueta reactiva a un laudo al cual no le dio reconocimiento la Corte pasada. Ahora, ¿y el Estado cómo va a salir diciendo, sabiendo que ha habido corrupción? Ok, ya mañana le pagamos los 2.600 millones de lempiras. No, lo que el Estado debió haber dicho es, vamos a ejercer las acciones que le corresponden al Estado, pero jamás decir no voy a cumplir, porque es un mal mensaje. Claro. El Estado de Honduras, la administración pública tiene que decir, sí, hemos recibido una medida cautelar, pero vamos a hacer lo que en derecho corresponda. Porque si no, el mensaje que va hacia afuera es que el Estado desatiende las sentencias que dicte la Corte. Yo estoy yendo más allá. Por eso es importante la independencia entre los poderes del Estado. Porque si tienen una Corte sometida, es un actuar distinto de una Corte independiente. Que hay corrupción, la hay. Que hay cosas por hacer, definitivamente que hay que hacerlas. Pero yo lo que estoy planteando es la gravedad en que nos encontramos, don Renato. Y por eso llama al Ministerio Público a presentar cuanto requerimiento fiscal haya que presentar en este caso donde dice ella se ha destapado la olla y el hedor es nauseabundo. La opinión de don Félix Ávila y don Germán Leicelar después de la pausa. Bueno, más adelante, luego de escuchar la opinión de los dos abogados en el set, don Félix Ávila y don Germán Leicelar se conectan con Frente a Frente Javier Reyes, el apoderado legal de la Procuraduría General del Estado, y Ronald Chacón, apoderado legal también de la Procuraduría del Estado. ¿Está bien? Y por si faltara otro, Marcio Canaca, despacho de la Presidencia, apoderado legal de la Procuraduría General de la República. Abogado Ávila, cuando la abogada Maribel Espinosa ha sido muy clara, sí cree que hay, como lo denunció el gobierno, una red público-privada que utiliza la justicia en desmedro de los intereses del Estado. Abogado Ávila. Gracias, Renato. Bueno, la amplia exposición de la abogada. Bueno, las dos hipótesis, las dos preguntas que tiene ahí podrían contestarse de repente afirmativamente. Lógicamente que para hablar de una red de corrupción público-privada tenemos sensación de eso y la percepción de la sociedad es que es así.
Sin embargo, obviamente aquí hay que ser responsable, ¿verdad? Y lógicamente, de acuerdo a una evidencia, yo creo de que quien denuncia en el caso del gobierno, los afectados, los órganos del gobierno que han denunciado prevaricato, que han denunciado corrupción de jueces, obviamente deben de hacer las denuncias correspondientes ante los órganos de persecución penal y obviamente probar esos delitos. El otro tema de que si se trata de un planche de la Procuraduría General de la República, obviamente yo me atengo a lo que dice el comunicado del Poder Judicial y obviamente entiendo que si el Poder Judicial hizo un comunicado aclarando esa situación, que los representantes del Estado no habían interpuesto los recursos correspondientes, que habían, en otras palabras, usando su tema ahí, habían planchado en esto. Estamos hablando entonces que el Estado está llorando sobre la leche derramada, definitivamente. Aquí lo preocupante son los mensajes que se le mandan a la sociedad en general, incluso al exterior, al decir el gobierno de la República, no vamos a pagar ni un centavo, porque obviamente estamos viendo de que el propio Estado se está violando a sí mismo la propia ley. Mire, un Estado de Derecho se basa precisamente en el respeto, respeto a la ley, en el respeto a la Constitución, el sometimiento del Estado, del gobierno, a la ley, a la Constitución de la República y el respeto de las decisiones judiciales es el Estado de Derecho. Aquí, obviamente, en los últimos días se habla de no tener Estado, de no haber Estado de Derecho, pero los mensajes que el propio gobierno manda son precisamente destructores del Estado de Derecho que tenemos. Si tenemos un Estado de Derecho en precariedad, lo que tenemos que hacer es tratar de levantarlo, demostrando que respetamos las decisiones judiciales, que el Estado se somete al imperio de la ley. Mire, se puede hablar muchísimo, por supuesto, del proceso judicial. Los procesos judiciales son complicados, son complejos, cuesta entenderlos a veces, máxime en materia civil, Renato, cuando aquí los abogados sabemos que rige lo que se llama el principio dispositivo de las partes, donde el juez, en ninguna jurisdicción, los jueces pueden convertirse en partes para arreglar los problemas, las deficiencias de los que intervienen. El Estado está ahí litigando en ese proceso como un ciudadano más. Es el Estado persona. Se quiere mandar un mensaje, obviamente, que el Estado, que la Corte Suprema o el Poder Judicial, por ser parte del Estado, debe favorecer al gobierno. No. Imagínese que usted estuviera demandando al Estado por cualquier reclamación. Lógicamente que usted no estaría contento que las decisiones fueran a favor del Estado y le perjudicaran a usted como ciudadano, simple y sencillamente porque es el Estado y no se quiere que el Estado lo indemnice, porque es una pérdida de dinero de los ciudadanos. Mire, yo creo que lo importante, Renato, es que el Estado, para no verse afectado, si se quiere, o que los ciudadanos no nos veamos afectados pagando millonarias indemnizaciones a los particulares, que el Estado actúe bien. Y obviamente que cuando tenga que defenderse los intereses del Estado por parte de sus representantes, como se dice aquí, debe, como dijo la abogada, debe ser defendido por los mejores abogados del país. En cualquier parte del mundo, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Estado, la Procuraduría General de la República, ahí están los mejores abogados. El caso de España, el abogado del Estado, que es más o menos la idea de la Procuraduría General de la República aquí, es uno de los procesos de concurso más difíciles de aprobar porque realmente ahí son los mejores abogados, los que van aquí. Aquí el problema es que, no concretizando, ¿verdad?, pero la idea que se tiene es que de repente un político se manda a la Procuraduría y esas son las cosas. Pero, Renato, que el Estado diga actualmente no vamos a pagar, eso es un mal mensaje a la sociedad en general, que, como bien lo dice, en cualquier parte del mundo se dice, bueno,
Ay, en Honduras realmente, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Qué vamos a ir a invertir? Yo estoy repreguntando porque de repente esta partecita, hay mucha gente que ni se la entendió a la abogada Maribel Espinosa, ni se la está entendiendo el abogado Félix Ávila. Y mi deber aquí es que todo el mundo entienda. Sí. Mucha gente se está preguntando, pero si ellos mismos están admitiendo que hubo corrupción en ese caso, que es inaudito que esta corte haya revivido, que le haya dado vida a un laudo que ya una corte había dicho, no amparamos, no certificamos ese laudo. Renato. ¿Cómo están diciendo que el Estado pague esa cantidad de dinero si es un hecho de corrupción? 2.600 millones que pueden servir para los hospitales, para las escuelas. Mucha gente está pensando Renato, así. no estoy ¿Cómo se defiende el Estado? ¿Cómo se defiende el Estado? Permítanme, ya me van a responder. Es que si no le doy dinamismo a resulta Estamos claros. que la intervención suya va a ser como a las 8:30. Después me responde. Sí, porque O si lo hace en unos 45 segundos. Es que la situación es que el Estado ahorita está actuando como una persona que ha perdido un caso. ¿Y qué es lo que pasa con el que pierde el caso ante el juzgado? Sale hablando del juez siempre, que ese juez le afectó porque no se pudo defender. Esa es la actuación que está haciendo el Estado. Aunque sea un fallo corrupto. Bueno, es que tengo que probar yo, Renato. Yo no puedo salir diciendo en las escaleras, en las gradas de la corte, diciendo que son corruptos simple y sencillamente porque tal vez no me pude defender. Yo tengo que demostrar que hubo una mala actuación. Pero si por el contrario el juez me está diciendo y me está demostrando de que yo perdí un recurso, que no lo interpuse, lo que demuestro realmente es ineficiencia. ¿Qué sugieren? ¿Que se paguen los 2.600 millones de lempiras? No. Ok, por favor, escuchemos al abogado. Hace un rato usamos la palabra mínimo. Aquí hay mucha capacidad de aplicar suspicacia. ¿Qué significa eso? Que podemos ver en todo el contexto que hay, más toda la exposición brillante que nos ha hecho la abogada Espinosa, más los complementos del compañero Félix aquí, que hay irregularidades que son evidentes, ¿ok? Pero que sean evidentes no me da derecho ni a mí, ni a Félix, ni a la abogada a decir, así es. Hay procesos que se tienen que seguir y precisamente si el Estado está sometido a un proceso, en ese momento se convierte en un individuo más. Se convierte en parte de un proceso que, como dije yo, teníamos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial que va a dirimir las diferencias de la aplicación de la ley. Yo me puedo preguntar un millón de cosas. Es un tema, por ejemplo, si yo gané una licitación para obras de construcción de ingeniería y todo, que entiendo de eso se trata esto, ¿por qué no había garantías bancarias de ejecución? ¿Por qué no? Tantas cosas que yo puedo empezar a preguntarme desde el inicio mismo del proceso para que esto llegara a 2.300 millones de lempiras. Eso es inaudito. Ahora, si hay irregularidades, el Estado tiene derecho en el momento de la ejecución a decir, ok, señores, muy bien, aquí hay un fallo, pero voy a señalar estas y estas irregularidades. Ya hizo la invitación la abogada que el Ministerio Público juegue el rol que tiene que jugar investigando y determinando, porque es el Ministerio Público el que puede decir, a diferencia de nosotros tres, señores, hemos investigado y aquí hay prevaricato. Permítame, me voy a poner de pie porque el micrófono... Ups. Ok. La emoción. Sí. El cable abajo de la solapa para que se mire bien. Muy bien. Gracias, abogado. Aquí vamos. Entonces, el tema es, y yo creo que vamos a coincidir en este concepto. Mire, el derecho es complejo, estamos de acuerdo, pero es una ciencia. Y es una ciencia que, como todas las ciencias, puede producir resultados exactos y previsibles. Claro, cuando venimos a un país donde ya tuvimos una reelección presidencial sin que haya ningún elemento jurídico que la permita, no existe. Y ya tuvimos una reelección y pase y parte sin novedad. Ahora tenemos una ejecución de una sentencia. Hacíamos el comentario tras cámaras. Yo no veo la bulla de la gente desgarrándose las vestimentas como se están desgarrando con el artículo 375 que mencionamos al inicio del programa. No, o sea, tenemos un problema grave, real, de una resolución donde el Estado se convirtió en un individuo, parte de un proceso, donde tiene que hacer acciones para defenderse y la respuesta es, no voy a cumplir. No, eso no es juridicidad, eso no es seguridad jurídica, ¿me explico? Entonces, mientras en el país no entendamos
que difícil o no, la seguridad jurídica implica que me someto a reglas en donde me van a dar un trato igualitario, me van a tratar con equidad, voy a tener los mismos derechos, voy a tener las mismas garantías y tengo toda la posibilidad de acercarme a un proceso con todas mis pruebas para que haya una valoración objetiva de las mismas y den un resultado, porque repito, la estructura jurídica del país no es tan mala como se dice. Lo que pasa es que de qué me sirve que la estructura sea buena si porque el juez era amigo suyo le va a dar la razón a usted y viceversa. Ese es el punto fundamental. Otro puntito fundamental y yo quiero que me responda usted con brevedad. En un real Estado de Derecho, voy a eliminar la palabra real porque no somos monarquía, en un verdadero Estado de Derecho, ante este escenario, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno cuando uno sabe que hay un fallo? Hay una perversidad en el fallo. Ok, correcto. ¿Qué hace el gobierno que sabe que esos 2.600 millones que le va a dar a esta empresa estadounidense le pueden servir en cosas tan elementales como mandarle a hacer techo a unas 1.200, 5.000 escuelas en este instante? ¿Cuál debería ser el procedimiento correcto del gobierno en este instante? Dos cosas. Denunciar el delito, como me acaba de confirmar el señor Procurador General ahorita, que ya denunciaron. Ese es un hecho bienvenido que celebro. Denunciar. Denunciar la conducta penal sancionable. Sancionable. Pero tiene que comprobar. Ese es el primero. Claro. Y dos, actuar con el ingenio profesional para dejar en suspenso esa medida cautelar. Obviamente no lo puedo decir aquí, porque eso es un tema de estrategia procesal. Claro. Si yo fuera quien estuviera en representación del Estado, yo le puedo decir, y mis clientes lo saben, a esta altura ya tendríamos una estrategia procesal. Y eso es urgente. Pero en ningún momento voy a decir, no voy a cumplir porque está malo. Porque si estamos en un Estado de Derecho, tenemos que someternos a esa administración de justicia. Obviamente, hay que recusar al juez, ya lo recusaron, hay una recusación. Y el Ministerio Público tiene que actuar. En definitiva, don Renato, todo esto se resume en algo. Lo que yo denomino irresponsabilidad de los funcionarios públicos. Aquí los funcionarios públicos hacen lo que quieren, cometen abusos, algunos delitos y no tienen ni responsabilidad civil, ni penal, ni administrativa. ¿Y por qué? Porque nadie se las deduce. Y el que quiera deducirle entra en el túnel ese terrible, tenebroso, donde pasan los años, denuncian a la gente y no pasa nada. Entonces, finalizando, en mi opinión, el gobierno puede defenderse aún en esta situación dentro de la ley y no fuera de ella. Pero también quiero decirle, don Renato, a mí en el pasado, ahorita yo no llevo procesos contra el Estado, pero en el pasado que he llevado procesos contra el Estado me he dado cuenta y he sido víctima, mis clientes, del abuso de derecho en que el Estado ha incurrido y ese poder sobre el particular. Entonces, son cosas que tenemos que hablarlas. Solo para conocimiento de la población, ¿ante quién debería interponer la denuncia o se interpone la denuncia? Ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público. Y eso deben de actuar el Ministerio Público con celeridad, porque estamos hablando de una enorme suma de dinero que compromete el patrimonio del Estado. Abogada, y más allá, siendo una cosa de conocimiento público y del Estado, pueden actuar de oficio también, ¿verdad? Eso pero también mencionarlo. Qué bueno que ya se hizo. Ya lo hizo. ¿Ah? Pero hay que tener en cuenta también que todos podemos denunciar ante el Ministerio Público y la simple presentación de la denuncia tampoco ya es la comprobación del delito. El Ministerio Público tiene que ser eficiente y en estos casos
dar una respuesta inmediata, no ponerse a pensar como en algunas ocasiones se dice, ya presenté la denuncia y pido que el Ministerio Público radique el requerimiento fiscal, no, tiene que investigar. Pero hay que activar, claro, y ya hay se que hizo. hacerlo. Y en el Estado de Derecho eso es lo que hay que hacer. Claro, se Entonces, activa. 2 acciones. La denuncia criminal que ya está presentada. Correcto. Y la estrategia dentro del proceso. Para mí esos son los caminos. No decir públicamente, no voy a cumplir. Sí, claro. Eso no, me parece que no es. Buenos procesos en el marco legal para evitar pagar esos 2.600 millones de lempiras. Claro. Hay maneras. Hay maneras, Sí. hay maneras. Es correcto. Pero tampoco es que, no, voy a pagarlo para que se mire que somos un No. Estado que respeta las leyes, porque después, aunque sigan los procesos, no se recupera ese Mire, dinero. Solo rapidito. Un cliente mío fue condenado a 7 millones de dólares en una discusión de particulares. Y ordenaron la intervención de la empresa. Mira el casito, cómo lo resolví. Y está en proceso de resolverse la otra parte. La empresa le iban a... ya. Interpusimos una demanda ordinaria de nulidad de aquello. Fuimos y presentamos la acción penal. Hoy hay un auto de formal procesamiento contra los estafadores. Nunca pagamos los 7 millones de dólares. Está mi cliente defendiéndose en los tribunales y esa sentencia nunca se ejecutó. No se ha ejecutado porque quedó en suspenso por prejudicialidad penal. Entonces, esa fue mi estrategia de proceso. Ok, la interrumpo porque quiero salir de algunas dudas. Usted es del criterio que pudo haberse equivocado la Procuraduría. Bueno, es que lo dice el Poder Judicial. Porque lo dice el Poder Judicial. Y el Poder Judicial dice que no interpuso los recursos correspondientes ante una situación como esa. El juez no puede suplir a la Procuraduría porque entonces es grave, porque entonces obviamente está afectando a la Eso también es otra parte. delito, sí. Eso es delito. ¿Usted coincide con esta apreciación que planchó la Procuraduría General de la República? Mire, yo lo que puedo coincidir con él es que la Procuraduría es un sujeto en el proceso que debe ser tratado igual que la contraparte. Pero en el caso particular, en este caso en particular, mi apreciación es que ha habido abuso. ¿Abuso de parte del juzgado también. De parte del juez. Entonces, y ese juez en particular ya desatendió órdenes emitidas por un tribunal superior. En otro caso está denunciado por prevaricato. ¿Y por quién? Por la misma Procuraduría. Ya a ratos habla de este juez. Gradis creo que El es. juez Gradis. Sí. ¿De qué? Juzgado de Letras Civil. Juzgado de Letras Civil. Pero la parte que litiga en un juez y detecta que un juez es malo, entonces tiene los mecanismos también para denunciarlo ante la Inspectoría de Tribunales, presentar esas denuncias por mala actuación del juez, por abuso de autoridad, por prevaricato, se hubieran hecho por parte del Claro, litigante. Félix, es que volvemos al tema. Los mecanismos están en la ley, pero estamos acostumbrados a violentar todo mecanismo de ley y ese es el problema. De acuerdo con lo que acaba de decir el abogado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, él dice, ya se inició un proceso, bueno, se tiene que investigar, se tiene que comprobar. Ahora, me llama la atención lo que usted señaló. Si la Procuraduría, a través de quien estuviera ostentando la representación, se excusó con una constancia médica, que a ella se la usaron 30 veces en otro caso, y a pesar de eso no hubo una solución de ese evento, entonces eso podría haber generado una violación flagrante al legítimo derecho de defensa del Estado, porque si la persona se excusó, no voy a decir, no me gustó esta constancia, me hubiera gustado más otra de otro. Eso no es así. Tengo que comprobar que la constancia es falsa para no darle el beneficio de la suspensión a la persona que la solicitó. En este mismo caso que abordamos de esta empresa DCR Inc., la justicia, la Corte Suprema de Justicia condenó al Estado a pagar a la subcontratada Empresa Nacional de Ingenieros S.A., representada por
y Germán López Ayestas y Lili Raudales Villafranca 351.1 millones de lempiras por los supuestos daños y perjuicios y 42 millones de lempiras por honorarios profesionales. ¿Puede recuperar el Estado este dinero? Mire, el Estado tiene un montón de acciones ahí. Yo no las puedo decir aquí. Yo cuando veo un problema, mire, en mi despacho llegan problemas bien complejos. Y lo primero que hacemos es análisis de la ley y ver el hecho concreto. A mí me parece que esto que estamos viendo ahora es el juicio paralelo. ¿Cuál es el juicio paralelo? El que se lleva a cabo en la opinión pública. Claro. Pero el verdadero juicio, el verdadero debate es donde usted tiene que exponer y ejercer todas las acciones que tiene para defender su derecho. Muy bien, después de la pausa, los abogados Javier Reyes, Ronald Chacón, que son apoderados legales de la PGR, y Marcio Canaca, que es del despacho del presidente de la Procuraduría General, apoderado legal en el despacho del presidente de la PGR. Atentos. Bueno, ya iremos con las secciones de los comentarios del público. Ya, hay que priorizar eso, por favor, producción. Las secciones donde el público da a conocer su versión. Vamos entonces con los abogados del Estado. ¿Con quién comenzamos? Vamos a comenzar con el abogado Javier, permítanme, aquí tengo los nombres de los tres abogados. El abogado Javier Reyes. Es buen profesional, Javier Reyes. Bueno, aquí el abogado Félix Ávila dice que no tiene por qué dudar de lo que dice el comunicado del Poder Judicial, que ustedes no interpusieron el recurso respectivo a tiempo, oportunamente, y que entonces ahí vino la desgracia del Estado. ¿Qué tiene que decir, abogado Javier Reyes? Buenos días. Buenos días, licenciado Renato, abogada Maribel, demás panelistas y al pueblo hondureño. Lo manifestado por el Poder Judicial, nosotros lo entendemos como una falta de revisión. Seguramente fue un error de parte de quien le dio la información y fue transcrita sin hacer una revisión del proceso. Hay varios puntos importantes de manifestar después del excelente relato procesal que ha realizado la abogada Maribel, en donde hemos estado compartiendo en otros procesos judiciales, como el que ha hecho alusión, el proceso de la EH, en donde el juez, que ha sido denunciado por más de 4 veces ante el Ministerio Público, UFERCO, la FEDCO, Inspectoría de Tribunales, Dirección ante el Consejo Anticorrupción, ha sido recusado en todos estos procesos sin tener éxito alguno y sin haber ninguna reacción de todos estos entes. En este proceso particularmente lo hemos denunciado 3 veces, lo hemos recusado 4 veces por haber dejado en indefensión al Estado de Honduras. Es evidente el mal actuar como director y como garante de las garantías procesales constitucionales, y en donde al Estado de Honduras se le ha dejado indefensión. No es cierto que haya existido una resolución que se haya notificado. Como se puede observar en los documentos que observé que le entregó la abogada Maribel, le entregó el acta de una audiencia que fue notificada. Las audiencias no son notificadas.
porque lo que se notifican son las resoluciones. De acuerdo al artículo 193, las resoluciones son los autos, providencias y sentencias. No es cierto que la Procuraduría haya cometido hierro. No es cierto que se haya notificado una resolución que sea objeto de apelación. Es una estrategia evidente de parte para poder establecer que el error es de la Procuraduría. Sin embargo, de una simple revisión se puede observar que no existe tal apelación que no se haya presentado. Nunca se notificó. El abogado que estaba personado en la causa, en tiempo y en forma, por estar incapacitado, presentó la reprogramación a la audiencia, acompañando el certificado médico, y 1 hora antes de llevarse a cabo la audiencia le exigió el informe de laboratorio, informe que fue acompañado, y aunado a ello se presentó la renuncia al poder a efecto de no dejar en indefensión al Estado de Honduras porque él se encontraba incapacitado. Dichas dos actuaciones fueron rechazadas de plano y el proceso continuó su curso, y aún más dentro del proceso se amplió la pretensión, y aparte de los $106 millones se solicitó el 25% y costas, cuando al Estado de Honduras no se le puede condenar en costas porque así lo establece la ley y la jurisprudencia. Nosotros como Procuraduría no desconocemos los mandatos judiciales, siempre y cuando estén enmarcados en la ley y en el derecho. El artículo 321 constitucional, el artículo 323 párrafo segundo constitucional son claros. Asimismo, el artículo 499 párrafo primero, presupuesto 1, no se puede dar cumplimiento a órdenes que no estén enmarcadas en derecho y en la Constitución. Pero aquí los abogados están diciendo que tenían la obligación como Estado de darle certidumbre a los hondureños, de darle certidumbre al mundo que aquí se respetan los fallos y evitar pagar ese dinero haciéndose, trabajando más, trabajando mejor, siendo más aplicados y utilizando la misma ley para evitar pagar los 2.600 millones, pero no dejar esa imagen de que el país no respeta los fallos judiciales, indistintamente que no nos guste, indistintamente de que todos coincidamos que ese fallo está de acorde con lo que denuncia el gobierno, que hay una red de corrupción donde están coludidos privados y públicos. Hay diferentes estrategias para poder ganar los procesos. Nosotros como Procuraduría hemos presentado más de 45 acciones contra el acto procesal de audiencia. Se presentó una nulidad de actuaciones contra el auto que denegó la reprogramación de la audiencia, se presentó recurso de reposición y posteriormente nos fuimos en 2 amparos ante la Sala de lo Constitucional. Paralelamente presentamos denuncias ante los entes supraseñalados y presentamos recusaciones contra el juez, siendo rechazadas de plano, sin ni siquiera darle trámite al proceso. O sea, no hemos encontrado en este proceso una mínima posibilidad, no ha habido un respeto. Nosotros no estamos pidiendo que tengan privilegio al Estado de Honduras, estamos pidiendo que se nos respeten. Tenemos claro que cuando nos sometemos a un proceso nos sometemos en igualdad como cualquier ciudadano. Nosotros no estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que se nos respeten las garantías procesales. Se ha visto y está evidenciado en el proceso, se ha visto evidenciado que se ha vulnerado el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho de defensa que forman parte de la tutela judicial efectiva. Quiero dejar algo claro, no es cosa juzgada, tenemos una estrategia, continuamos la lucha, la disputa en los tribunales y continuamos con la denuncia. Observamos que hay bastante inactividad, inacción de parte de los entes como el Ministerio Público y exigimos en este momento que hagan una revisión del expediente. Es evidente, no da lugar a interpretaciones subjetivas. No existe tal resolución que sea objeto de apelación. Nunca se notificó.
En los documentos que tiene la abogada Maribel hay una notificación, Sí. es defectuosa. Miren. Las notificaciones las audiencias no se notifican. Pero solo lo interrumpo porque no solo queda en entredicho el Poder Judicial por lo que usted afirmaba hace algunos minutos, de que no entiende si ya después del laudo del Colegio de Abogados, una corte no había certificado, reconocido ese laudo para que se reconociera internacionalmente, ¿cómo es que esta corte reactiva ese laudo cuando hay un precedente donde la corte dijo no certificamos esto? Y lo otro, miren, tiene que ser demasiado mentiroso este poder del Estado para decir en este comunicado, ¿lo podemos poner en pantalla, por favor, don Carlos? En este numeral 2, uno de estos graves yerros de la PGR es no haber presentado en el momento debido el recurso de apelación ante el juzgado de letras correspondiente, diligencia que han pretendido corregir por la vía de la presentación de una acción de amparo en la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, sin haber agotado la enunciada diligencia en el juzgado de letras. Este es el argumento del Poder Judicial. ¿Y es oficial? No, es oficial, claro que lo es. Es decir... Pero yo sobre eso sí tengo que opinar. Brevemente, para que pasemos después con, es una cosa con el procesal, abogado pero de es la importante. presidencia de la PGR, Ramón Canaca. Cuando usted, mediante una resolución, el juez dicta que ha desistido de su pretensión de oponerse, que es lo que está en la audiencia, ¿qué recursos tiene esa persona? Ya lo tuvo por desistido, como que renunció a seguir en la disputa. Esa es la condena que está establecido en la ley al que naciste. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué recursos tiene? Ya había renunciado al poder. Claro. Tiene que ser otro abogado de la Procuraduría, que se persone. Puede pedir reposición de ese acto, pues todas las resoluciones son objetas de reposición. Le puso fin al proceso, es recurso de apelación. El problema es si le deniegan todo de entrada. Ni el amparo se lo van a admitir porque le van a decir que no agotó los recursos. O sea, es todo una maraña. No sé si están escuchando, pero hay una pregunta que me queda ahí. Según el Código de Procedimientos, cuando una persona renuncia al poder, mientras no se nombra una, sigue con los... Sí, sigue. Entonces, ese hueco, sigue ¿cómo se resuelve? No, el problema es que si él está enfermo, estamos de acuerdo. No puede llegar y renuncia al poder, está en una situación de indefensión el Estado. El juez prudentemente lo que debió haber hecho ante una renuncia y ante una excusa es reprogramar la audiencia y darle la oportunidad a que el Estado participara en la audiencia. Sí, eso. Eso era todo lo que tenía que decir. Y si estaba enojado el juez, le hubiera advertido a la Procuraduría, si usted no nombra en tal plazo profesionales tales, porque el juez tiene incluso facultades disciplinarias. Es que hay que cerrar la pinza, perdón, solo ese detallito. Eso es el debido proceso y eso es la seguridad jurídica. Si yo estoy enfermo y nadie ha cuestionado que mi enfermedad sea falsa y yo renuncio al poder, la ley dice que yo tengo que seguir conociendo mientras no se nombra a alguien. Pero ante esas dos situaciones se tiene que resolver, pero lo que debe primar fundamentalmente es el respeto al derecho de defensa. Bueno, abogado Ronald Chacón, y aquí está el puntito que sí se les cuestiona al Poder Ejecutivo. Haberse apresurado a decir no vamos a pagar ni un 5, generando incertidumbre, y ustedes saben quiénes, sobre todo en los inversionistas que le huyen a los países donde no hay un clima de certidumbre para sus inversiones. Ahí la estrategia falló, afirman ellos que antes de decir no vamos a pagar ni un 5, era establecer todo un esquema cómo tratar judicialmente este tema para evitar pagar los 2.600 millones de lempiras. Y en esa comparecencia de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada,
Ahí estuvo también el Procurador General de la República avalando cada palabra. Adelante, abogado Ronald Chacón. Muy buenos días, Renato. Buenos días, abogado. Sí. A todos los panelistas, la abogada Maribel, el abogado Félix, el abogado Leicelar. Vamos a ser puntuales, Renato, para poder atender precisamente esa consulta, esa última consulta que es la que tú nos has puesto en la mesa. Pero sí es necesario no volver a repetir, pero sí resaltar los sinnúmeros de acciones que ha realizado la Procuraduría General de la República. Ya procesalmente las ha explicado el abogado Rey. Ha dado números de acciones, ha dado tipos de acciones, nulidades, recursos, efectos ad vivendi. Han sido cantidades innumerables las denuncias, las recusaciones que se han hecho en este proceso. Debe de quedar claridad al pueblo hondureño de la total indecisión en que se ha dejado el Estado de Honduras en este proceso. Ahora, Renato, si bien respetamos, personalmente respeto cada uno de los criterios que de hecho, escuchando a cada uno de los panelistas, definitivamente compartimos el sentir en cada criterio y de repente divergemos en algunos otros. En una opinión bastante breve y muy, desde cierto punto, tal vez un criterio personal, lo vamos a dejar así, pero personal siempre atendiendo una posición de representación de los intereses estatales. Y más allá de hablar, en este único comentario, como un apoderado legal o un funcionario al servicio público de la Procuraduría General, hablo como un hondureño. Y aquí doy respuesta a la pregunta que tú hacías. Como hondureño, no podría yo concebir, no podría permitir, y máximo, como funcionario al servicio de la Procuraduría, no podría concebir que se erogue del erario público las cantidades tan exorbitantes de un proceso que ha desvestido una serie de irregularidades, que está desvistiendo indicios evidentes y claros, y el expediente es público, para que se pueda revisar, cualquiera lo puede revisar, de indefensión, de violación al debido proceso, de violación a esos derechos y garantías constitucionales que el Estado de Honduras, como se ha dicho el día de hoy, esta mañana, como una parte más en el proceso, tiene que tenerla, tiene que tener garantizados estos derechos. Artículo 323 constitucional. Ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión del delito. Y con base en este artículo constitucional, Renato, es que la postura, como dije a un inicio, iniciando con un sentir personal, pero un sentir que va amparado y cobijado de la posición de defender los intereses del Estado de Honduras. No vamos a permitir que este tipo de procedimientos que acompañan y que vienen acobijados de una red de corrupción afecten el erario público de una manera tan exorbitante. Finalmente, queremos recalcar nuevamente que dentro de todas estas acciones, porque compartimos desde la PGR cada una de las conclusiones que elaboraron los panelistas, en el sentido que debe de actuar el Ministerio Público. Y estoy seguro que con esta conclusión final estaríamos en el mismo sentir y en la misma página con cada uno de los panelistas. Y es necesario aclarar a la ciudadanía en general que PGR no solo no teme a la intervención del Ministerio Público, PGR, por el contrario, ha solicitado incansablemente y no se cansará de requerir, de solicitar y de exigir al Ministerio Público y a sus fiscalías que intervengan en el proceso, que investiguen los hechos, como ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo si es necesario. Estamos seguros que una investigación objetiva demostrará de forma indubitable lo viciado y marcado por redes de corrupción que ha estado este proceso. Y reitero y finalizo con esto, no es destruir el Estado de Derecho, es dejar un precedente, que tiene que existir en algún momento un precedente, que en defensa de los intereses estatales nos vamos a acatar o a erogar una orden judicial que viene desvestida de una serie de nulidades y de irregularidades y de vicios
de redes de corrupción que han sido denunciadas. Bien. Y que de ser necesario seguirán siendo denunciadas hasta que el ente investigativo cumpla su papel. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, abogado Ronald Chacón, y también al abogado Javier Reyes. Luego de la pausa comercial, el abogado Jacobo Salandía es el defensor de la empresa DSR Inc., del empresario que ayer dijo que hasta la última onza de oro se llevaría del país para que se le paguen esos 2.600 millones de lempiras. La Constitución dice que no se le debe obediencia a los que toman el poder por la fuerza. Si elige la Corte Suprema de Justicia, ¿quién la va a juramentar? Bueno, pero sí, hay que verificar bien eso. Dejemos el caso perverso para la Sisi. Nuestra justicia está en USA. En Honduras la justicia viola el Estado de Derecho y se van contra el pueblo. Sobreseídos los Pandoras. ¿Qué dice ahí? Sobreseídos los Pandoras. ¿Cómo invitar al creador de la impunidad? Mantenga su palabra y ejercer acciones legales. Bueno, Jesús Santos dice, debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia ha sido manejada por el Partido Nacional por más de 25 años. El Partido Nacional, junto con sus ratas, deberían de pagar la tal dicha demanda. Lo más insólito en este caso es que en cortes federales de Estados Unidos fueron desestimados los cargos por la inmunidad soberana del Estado de Honduras, pero aquí la propia Corte Suprema de Justicia, en complicidad con la PGR, condenaron al propio Estado a pagar semejante demanda. Yo en mi teléfono personal también tengo cantidad de mensajes interesantes, como el de Jimena Andino y tantos otros que vamos a leer en la siguiente sección. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Sí, pero es que este puntito, antes del abogado Jacobo Salandía, este puntito, por lo que dijo Ronald Chacón, el abogado de la Procuraduría General de la República, ellos quieren mantener la posición que para que primemos el Estado de Derecho, la salida no era la que dijo ni Rixi Moncada ni el mismo Procurador General de la República, sino era defender con estrategia jurídica al Estado para evitar pagar esos 2.600 millones de lempiras. Correcto. Eso es, ¿verdad? Eso es lo correcto. Eso es. Abogado Jacobo Salandía, usted entiendo que es el defensor de la empresa DSR Inc. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, y a todos sus panelistas, que admiro mucho también como profesionales, en un staff de altura ahí de profesionales del derecho, y manifestarle pues de que, bueno, nos hemos visto obligados a intervenir en este momento, ya que indiscutiblemente, no obstante que nuestros contratos señalan, ¿verdad?, cláusulas de confidencialidad, hemos hablado con nuestro cliente y nos autorizan para hablar al respecto. Es necesario hacerlo, ya que esto ha trascendido a la opinión pública. Quiero manifestarle de inicio, licenciado Renato, las gracias por este espacio. También manifestarle de que nosotros lamentamos que este caso se haya trascendido a la opinión pública, pero bueno, en Honduras así suceden las cosas y no tememos a ello, en lo absoluto. De repente lo más idóneo más bien sería abrir el expediente en cualquier programa televisivo o donde sea para que se observe qué fue lo que pasó en realidad. No se puede juzgar solo con conjeturas, solo lo que se supone, y eso es lo que ha pasado lamentablemente. No vamos a juzgar a la Procuraduría porque no acostumbramos a hacerlo eso. Yo creo que el ente investigador es el único que puede determinar si hay responsabilidades penales o no para cualquier persona, y no vamos a ponernos tampoco a eso. Salandía. Es lo más correcto que debe de existir en este caso si existen dudas. Sin embargo, quiero manifestarle
en una pequeña remembranza del caso, existe un laudo arbitral dado por el Colegio de Abogados, en el cual se condenó al Estado de Honduras al pago de 46 millones de dólares por trabajos que efectivamente mi cliente sí dio. Y hay que dejar claro que mi cliente trajo al país más de 60 millones de dólares para invertir en trabajos post-Mitch, y sucesivamente a eso pues no le cancelaron la totalidad, y por eso estamos en este conflicto. Abogado, pero la corte pasada no reconoció ni certificó ese laudo del Colegio de Abogados. Vea que eso, ahí está esa sentencia. Sin embargo, si usted me hace favor, le puedo manifestar que si usted hace una exhaustiva inspección al expediente, se puede dar cuenta que eso no fue presentado por la Procuraduría General de la República, ni por nadie. A nosotros se nos contrata nada más para ejecución del laudo. El laudo, ¿verdad?, arbitral, quien lo reconoce en realidad no es la Corte Suprema en este caso. Fíjese, Renato, qué interesante. ¿Por qué le digo eso? Porque quien lo reconoció fue el Poder Ejecutivo a través de un decreto ejecutivo, ¿verdad? Y ese decreto ejecutivo, o PCM como le llamamos, 17/2020 creo que es, y ese sí consta en el expediente. Y consta en el expediente del caso Nainsa, que fue el primero caso en el cual es un subcontratado de mi cliente, y como a mi cliente no le pagaron, entonces no le podía pagar a Nainsa. ¿Qué sucedió entonces? Nainsa procedió inmediatamente a ejecutar la parte que le pagó con derechos de ese laudo arbitral mi cliente radicado en Estados Unidos. Es cierto también que existe una sentencia de Estados Unidos. Nosotros la tenemos a la mano y los entes investigadores ya la tienen también. Pero la sentencia, Renato, curiosamente no cierra el expediente, no es lo que se ha estado diciendo. La sentencia lo que hace efectivamente es que dice que allá no hay jurisdicción y pues lo regresa a Honduras. Vea que cuando ya mi cliente regresa a Honduras en el 2020, ya el laudo arbitral y la cantidad que le correspondía a Nainsa ya se la había cancelado el Estado. Y ojo, es interesante, no voy a defender a ningún juez, a ningún magistrado ni al Poder Judicial, pero la verdad es la verdad. Y la verdad de los hechos en este caso es que quien reconoció y pagó fue el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República. Y le pagaron, no sé si puedo decir las cantidades, más de casi 400 millones a Nainsa los derechos del laudo de mi cliente. Entonces, ¿qué sucedió con eso? La Corte Suprema lo único que hizo fue homologar un acuerdo de transacción que ya llevaba hecho. Ya llevaban hecho tanto la Procuraduría como en ese caso Nainsa, ¿verdad? Eso nos tuvo a nosotros y nos trajo a que mi cliente nos contratara para nosotros solicitar pues que se le diera igual tratamiento, porque el laudo era efectivamente ya ha sido reconocido por el Estado de Honduras desde el momento que fue pagado por la presidencia, por orden de la presidencia a través de la Procuraduría, ¿verdad? Ese hay que dejar un tema bien claro. También, vea, el licenciado Renato, qué interesante, posteriormente lo que sucedió ahí, nosotros presentamos 2 solicitudes a la Procuraduría, solicitándole que nos diera igual tratamiento. Nunca, sorpréndase, nunca nos quiso atender a la fecha de hoy, y nosotros contamos con los originales de los recibidos y el expediente que tiene la Procuraduría, porque no quiero decir que fueron negligentes, no lo sé, ellos sabrán cómo van a defender los casos, pero el expediente que tiene la Procuraduría, la copia de ese expediente se la proporcionamos nosotros para que ellos observaran qué es lo que estaba sucediendo. Sucesivamente a eso, ante el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Procuraduría, no ha dado respuesta, solicitamos y presentamos nuestra queja ante la Presidencia de la República. También tenemos y contamos con ese documento nosotros, y les pusimos que la cuantía, porque ese ha sido el gran escándalo acá, la cuantía, y yo lo entiendo, sí soy hondureño también, como lo son ustedes, y yo entiendo que Honduras es un país pobre,
pero esa cuantía salió de un dictamen actuarial hecho por un profesional reconocido por el mismo Banco Central. Yo esperé que en las oposiciones la Procuraduría iba a llevar otro profesional para, pues, contrarrestar lo que se estaba manifestando en esas cantidades. Pero no lo hizo. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, Renato. Esas son las interrogantes que tiene que hacer e investigar el Ministerio Público. Ahora bien, sucesivamente a eso, la audiencia que se llevó a cabo, Renato, quiero manifestarle que la audiencia fue pospuesta 4 veces por disque COVID, que tenía COVID por parte de la persona. Nosotros entonces solicitamos que se procediera a evaluar ese profesional porque era imposible que 4 veces tuviera COVID en el transcurso de 6-8 meses, más o menos el tiempo que duró de estar posponiendo la audiencia. Le solicitamos al juez de primera instancia que lo remitiera a medicina forense para que dijeran si estaba o no estaba en condiciones de seguir en el proceso. Y así solicitarle a la Procuraduría el staff de abogados, porque no solo era un abogado que tenía la Procuraduría o que tiene, y no lo hizo. Ni llegaron a la medicina forense. Y sorpréndase aún más, Renato, en este caso, debo de decirlo, y lamentablemente así es, pero hay que hacerlo, pues se procedió en esa audiencia y se solicitó que presentaran el dictamen de COVID, porque no basta solo presentar una certificación que yo tengo COVID, tiene que presentar la prueba científica de laboratorio. Y véase que la prueba científica fue de otra fecha, es decir, que no concordaba con la certificación que había presentado este caballero. Entonces, básicamente estábamos casi hasta una falsificación de documentos y de efecto yo quiero manifestar lo que así es, pero en realidad no me corresponde a mí, sino que al ente investigador determinar qué estaba pasando. En ese sentido, la ley procesal civil determina que debe de llevarse a cabo, pues, la audiencia aún sin presencia de él. Y ojo, quiero dejar bien claro que en la audiencia no es que no llegó la Procuraduría, ellos enviaron 3 procuradores, y eso ojo lo basta con que nosotros procedamos a pedir el video de las cámaras de la Corte Suprema de esa sala, y ahí se van a dar cuenta que ahí estaban los 3 procuradores. Ante esa situación, nosotros y ellos no quisieron entrar a la audiencia. ¿Por qué? No lo sé, licenciado Renato y público que lo escucha. También en esa audiencia fue presenciada por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? A solicitud nuestra, nosotros pedimos de que llegara el Comisionado Nacional de Derechos Humanos como un veedor del caso. Eso no es común, pero nosotros mirábamos tantas situaciones ocultas ahí que no nos gustaban. Entonces llegó el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ahí estaba el señor Murra, y estábamos nosotros como equipo de demandantes, y el acta, si usted la observa, porque no sé si la tienen a la mano, pero sí se la vamos a hacer llegar, señor Renato, y usted va a dar cuenta que está firmada también por el observador del comisionado, para garantizar los derechos del Estado. Pero sorpréndase aún más, Renato, y los panelistas, que son profesionales del derecho. En esa audiencia se concedió el derecho y se notificó a la Procuraduría para que procediera a hacer lo que en derecho correspondía. Lo que en derecho correspondía era interponer un recurso, hacer algo, pero sorprendentemente no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé. Eso es algo que ya nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Pero bueno, eso así sucedió, y sucesivamente a eso, pues, se fueron y presentaron una reposición, luego de eso se fue. Es mentira que este caso solo se conoció en primera instancia, el caso se fue a las 3 instancias, es decir, corte de apelaciones. Presentaron 2 amparos se presentaron. Los 2 amparos indiscutiblemente fueron declarados inadmisibles de pleno derecho. ¿Por qué? Porque no hizo uso del recurso de apelación.
que es el recurso que le franqueaba la ley. Sucesivamente a eso, también se fueron en un efecto vivendi para que la sala civil observara qué es lo que estaba pasando y si era correcto lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo el juez de primera instancia. Sí. La Corte en la sala civil determinó que no había ninguna observación y que el proceso estaba correcto y que siguiera su curso normal, porque ellos no podían hacer más. Muy bien, abogado. Sí. Hasta aquí, abogado, porque ya van a ser las 9 de la noche y de la mañana. Y tenemos que ir a una última pausa comercial. Era el abogado Jacobo Salandía, el apoderado legal de la empresa DSR Inc., explicando y dando también sus argumentos sobre este caso. Bueno, todo parece indicar que aquí se merece una investigación para todo mundo, ¿no? Para todo mundo, para el sistema judicial, hasta para la misma Procuraduría General de la República. Definitivamente. Y ver realmente qué pasos dieron o no correctos en la Procuraduría y bueno, investigar también lo del Poder Judicial. ¿Coincidimos? Coincidimos. Una investigación Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Para completar lo que dijo la abogada, hacer una investigación completa y deducir responsabilidad penal, si existiese, en todos los funcionarios que participaron en esto. Asociación de Avicultores a reunión hoy con el gobierno ante el elevado precio del huevo. Es increíble lo que hay que pagar por un huevo después que los compramos a 2 centavos, a 6 lempiras hasta un huevito. Magnífico lo del abogado Leicelar. Baleadita 140 lempiras, pero con huevos 180. Hay un recurso que podría interponerse que es prejudicialidad en contra del Estado. Se debería hacer uso. Es perjudicialidad. Perjudicialidad, nos dice este televidente. Ya son las 9 y a las 9 se termina el programa. Sí. Porque viene las mañanas del 5. Sí, ¿verdad? Gracias a todos y a todas. Ya no da más. Bueno.